you. Nice to see you again. Nice to see you too. Thank you for this conversation. So I am introducing to you here in the program, and I'm telling about this topic today, that is the 5th dimension. And first of all, what is this change or vibrational change about 5th dimension, and obviously why is so important to all the planet, all the humanity, why is so important. Entonces le estoy preguntando a Christine que nos comente qué es esto de la quinta dimensión y por qué es tan importante en este momento para todos nosotros como humanidad. So tell us, Christine, and begin with your speech talking about the 5th dimension. Yes, thank you. It's a really, really big subject, and it's probably the biggest subject that we could possibly talk about. Sí, es un gran tema y probablemente un tema del que podemos hablar muchísimo en este momento. And you ask, why is it important? It's probably the most important thing that has ever happened to humanity. Y es uno de los cambios más importantes que está viviendo la humanidad en este momento. And everybody who is listening to this, we're all privileged to be part of this immense change that's happening. Y somos privilegiados de estar viviendo este cambio planetario. But the thing is, the most important things I've just said is that we are experiencing great change. Estamos experimentando enormes cambios. And us humans, we do not do change easily. Y a los humanos nos cuesta trabajo hacer cambios. That's right. We resist change. Resistimos el cambio. And as I said last week, we were talking about the importance of Angelic Reiki at this time. Sí, la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de Reiki Angélico. And we were talking about how for a long time we have tended to repeat things, repeat the same government, repeat the same. This is what we talked about last time. Sí, la vez pasada hablamos de que como humanidad repetimos las mismas cosas, los mismos gobiernos, las mismas situaciones. En general resistimos el cambio. So the big invitation to everyone who is listening to this is to accept that things have to change. Entonces la invitación en este momento a todas las personas que están escuchando es que acepten el cambio que está sucediendo. So I think perhaps the best thing that I can describe first. Y la primera cosa que tenemos que describir es que is what is a dimension. ¿Qué es una dimensión? We know what 5 is, but what's the 5th dimension? What is a dimension? Sí, ¿qué es una dimensión? ¿A qué se refiere la quinta dimensión? I think everybody is aware that everything is consciousness and energy. Todo es conciencia y energía. And for me, when I want to understand something, I look at nature. Y cuando quiero entender algo, yo miro a la naturaleza. So the two things in nature that can teach us about dimensions are sound and color. Sorry, Christine, I don't listen to you. So the two important things that can teach us about dimensions are sound and color. Y algo muy importante acerca de las dimensiones es el sonido y el color. So let's talk about colors first. Vamos a hablar acerca de los colores. We're aware that in a rainbow there are 7 colors. Como el arco iris que tiene 7 colores. And all colors that we know, all colors that we can see are just those 7 colors. Y todos los colores que podemos ver está justamente en esos 7 colores.
or combinations of those colors. o combinaciones de esos colores. Like blue and red would give us purple. Y por ejemplo, rojo y azul te da el morado. But all of the 7 separate colors of the rainbow are a different vibration. Pero cada uno de los 7 colores del arco iris te da diferentes vibraciones. Just like the dimensions are different vibrations. Como las dimensiones son diferentes vibraciones. And they are quite different. Y cada una son diferentes, son distintas. Yellow is different to red. Amarillo es diferente al rojo. It feels different. Se siente diferente. It makes us feel different. Y todo es diferente en cada vibración. Yeah, we can feel a different vibration from these different colors. Y se puede sentir diferente vibración en cada color. And at the moment, we're living in a very dense vibration. Ahora mismo estamos viviendo en una dimensión muy densa. As I said, the other way that I describe dimensions is through sound. Y otra forma en que podemos describir a las dimensiones es a través del sonido. And the example that I give is listening to a very large symphony orchestra. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en una orquesta, en una sinfonía. So the sound of a symphony orchestra can be magnificent. Puede ser realmente hermosa el sonido de una sinfonía. There are many, many different instruments. Y hay muchísimos instrumentos dentro de esa orquesta. Everything from drums to wind instruments to violins. Sí, hay sonidos de viento, hay sonidos de tambor, hay diferentes sonidos en una orquesta. And all of those sounds, there's the different qualities of sound, but there's low notes and there's high notes. Y hay diferentes cualidades y sonidos en cada instrumento. Now, all of these different sounds and all of these different notes are different vibrations. They're like different dimensions. Y estos diferentes sonidos y frecuencias es lo que hace las distinciones entre dimensiones. Now, the secret of the teaching of looking at sound representing dimensions is that all sound, if I go to listen to a symphony, all of the sound, I can hear all of the sound all of the time. Sí, cuando escucho una sinfonía, una orquesta, yo escucho el sonido al mismo tiempo, en el mismo momento de todos los instrumentos. We might talk about higher vibrations, just like we can talk about higher notes. Cuando hablamos de vibraciones altas o de altas notas, but I don't have to go high up. I don't have to go upstairs to hear the high notes. Y no tengo que subir, que ir arriba o subir unas escaleras para escuchar esas notas altas. And go downstairs to hear the low notes. Ni ir hacia abajo para escuchar las notas bajas. All of the notes are in the same place. Todas las notas están en el mismo lugar, ocurriendo al mismo tiempo. But I can tune into the high notes or I can tune into the low notes. Sin embargo, puedo elegir sintonizarme con las notas altas o con las notas bajas. So all dimensions are here. We don't have to go up anywhere. Entonces, todas las dimensiones están ocurriendo en este momento. No necesitamos ir arriba para encontrarlas. It's simply about what we listen to and what we focus on. Es simplemente qué estamos escuchando y en qué nos estamos enfocando. But also the important message using a symphony orchestra is that nobody in the orchestra and nobody listening thinks high notes are good and low notes are bad.
Sin embargo, cuando está tocando esta orquesta, no hay alguien que esté escuchando o que esté poniendo atención en las altas notas o en las bajas notas. All sounds, low notes and high notes, have their place to play. Cada una de esas notas tiene un lugar donde tocarse. But they are very, very different. Pero suenan muy diferente cada una. So we're talking with dimensions, we're talking about that they are here. We don't have to go anywhere, but it depends on what we tune into. Entonces, cuando hablamos de las dimensiones, estamos hablando de que todas ocurren en el mismo momento y que no tenemos que ir a ningún lado, sino más bien elegir a dónde queremos sintonizar. Is that clear? Have I explained that okay? Totally. Que sí ha sido claro, para ustedes cómo es esto de la quinta dimensión. Y bueno, resumiendo un poquito lo que nos comparte Christine, es entender que todo está ocurriendo en el mismo momento, que es parte incluso de la enseñanza de Reiki Angélico cuando tomamos el curso, entender que no es como que pasemos de puerta en puerta para acceder a las dimensiones, sino que todas ocurren en el mismo momento. La pregunta es, ¿a dónde quieres o en dónde quieres estar enfocado o sintonizarte? ¿En una vibración alta o en una vibración densa? Y aquí en la Tierra, pues en la tercera dimensión tenemos una vibración densa. Por eso tenemos que hacer un trabajo energético para poder sintonizar con esa vibración alta. So I am telling to the people that you are explaining this to us very, very clearly, Christine, and I'm telling that this is how you explain for example, in Angelic Reiki, that all the dimensions are happening in the same time, and we don't have to go like through a door to go to the other dimension, because all are happening in this moment. So that is why we have to make an energy process, an energy connection to increase our vibration and focus in that fifth dimension. So how we start, we know that this is happening right now. We are ascending to the five dimension. Todos sabemos que estamos ascendiendo a la quinta dimensión en este momento. But the person who are not conscious about it, how they feel, pero las personas que no están conscientes de eso, cómo se sienten, how they are living this process, this vibrational process, the common persons, cómo lo están viviendo las personas comunes, cómo se siente este cambio. As the energy changes, everybody will change. But the important thing is that those people who are conscious, it is their job, their gift in being conscious to understand what's happening and help others. Lo que está diciendo Christine es que esto está sucediendo para todos, los cambios están ocurriendo para todos, pero que las personas que están siendo conscientes de estos cambios vibracionales están llamadas a ayudar a otros también en ese proceso y en ese despertar. And there's a very, very big way that everybody listening can make a big difference and really help. Y todas las personas que están escuchando esto pueden darse cuenta y empezar a hacer una diferencia. So we have the third dimension. We know what that is. It's the table that I'm sat at. It's the floor you're sat on. Yeah? Sí, we know what the third dimension is. Que todos conocemos la tercera dimensión. Es esta dimensión de lo que es de la materia, ¿no? La materia densa, como esta mesa, que es muy claro que estamos aquí en la tercera dimensión. In our lives, the fourth dimension has to melt away for us to find the fifth. Pero se tiene que hacer una fusión, una combinación también entre esta dimensión, la cuarta y la quinta dimensión. And the fourth dimension is emotions and drama. Y la cuarta dimensión son las emociones y el drama. When I was talking about the music, I can listen to all of it unconditionally.
Cuando hablamos de música, podemos entender que podemos conectar de manera incondicional con todo. And it is our job to live life unconditionally. Y es nuestro trabajo vivir la vida de manera incondicional. We live in drama. Porque vivimos en un drama. Drama is based on opinions. El drama está basado en las opiniones. And gossip. Y en chismes. And talking about people. Y en estar hablando de los otros, juzgando a los otros. And complaining. Y quejándonos. And this is what most of our energy does and most of our conversation does. Y eso es lo que más ocurre en nuestras conversaciones. One thing that probably nobody has heard from anywhere else, but is absolutely true. Our drama has created the fourth dimension. Nuestro drama personal y todas estas conversaciones de juicio y de queja es lo que crea la cuarta dimensión. If everybody in the world was quiet for 3 minutes, we would ascend. Si todos guardáramos silencio por 3 minutos, no lo notaríamos entonces. But our drama is just feeding the fourth dimension. Pero el drama en el que estamos es el que está alimentando la cuarta dimensión. Our opinions, this is good, this is bad, I like this, I'm complaining about this. Que estamos siempre quejándonos, diciendo esto está bien, esto está mal, y nos estamos quejando de todo. So it's about us being conscious of the energy in terms of our energy and in terms of our sound, y esto, the words that we say. Esto tiene que ver con qué tan conscientes somos de nuestra energía y bueno, incluso cómo somos conscientes de nuestro sonido, o sea, qué sonido emitimos. And it isn't until we are quiet that we can listen to what we are saying. Y cuando nos quedamos callados, cuando guardamos silencio, entonces en ese momento nos podemos escuchar qué es lo que realmente nos estamos diciendo. It'd be really interesting if we had feedback to actually ask everybody who is listening, what percentage of the day or what percentage of your conversation can you remember? Que es muy interesante notar esto cuando guardamos silencio porque en realidad ni siquiera somos conscientes de nuestras conversaciones, o sea que incluso ni siquiera las recordamos lo que acabamos de decir. So there's 2 ways of responding to somebody. If somebody says, let's say, I don't like the plant on your desk. Y que es, okay. Y que es muy, muy sencillo, que puede ser alguien que te dice, no me gusta la planta que está en tu escritorio. I don't like that plant. No me gusta esa planta. Okay, so you can, if that was your plant and your precious plant, that might make you upset. Y si tú quieres mucho esa planta, seguramente te vas a molestar. And you go, oh no, it's my plant, it's a nice plant. Why are you criticizing my plant? Y vas a decir, pues no, es mi planta, ¿por qué la estás criticando? Es mi planta favorita. But for you, Silvie, there was no emotional response. You just looked at your plant. Y puede ser que no haya ninguna respuesta emocional y simplemente mirar la planta. When we respond from our emotions, we cause the drama. Cuando nosotros respondemos a estas emociones, es decir, reaccionamos, entonces estamos creando un drama. So at this point, if I may, I'd like to tell a story, an experience that I had. Sí, y que ahora nos va a platicar una historia, una experiencia que ella tuvo. So many years ago, I took, it'd be about 2012, I took a group of people on a tour of Egypt. This was when I lived in Luxor. En el 2002 ella estuvo conviviendo con un grupo de personas cuando estuvo viviendo en Luxor, en el 2012.
And we traveled by train and by boat up the Nile to visit different temples. Y que estuvieron viajando con varias personas visitando varios templos. At the end of the trip, we all went to Cairo. Y al final del viaje volvieron a Cairo to visit the Sphinx and the Great Pyramids. Para visitar las grandes pirámides. So it is said that underneath the Sphinx are the halls of Amenti. Can you repeat again, Christine? Yeah. So underneath the Sphinx is a place, and it's called the halls, like a big building, a hall, and its name is Amenti. Y que en esas construcciones debajo hay un gran como una cueva que se llama Amenti. And this place underneath the Sphinx is in the 5th dimension. Y este lugar, Amenti, está justamente en la quinta dimensión. So to go there, you go through a dimensional shift. Cuando vas ahí, tienes un cambio vibracional hacia la quinta dimensión. So for this meditation, the group of us went and sat next to the Sphinx. Entonces nos colocamos ahí, en este lugar, junto a las esfinges. Yeah, you can't sit down on the sand near the Sphinx, but there's a footpath, a pavement that's a little high up that you can sit on. Te puedes sentar en el piso, pero bueno, nos sentamos ahí en una parte de estas esfinges. Now, down at the bottom, where the entrance was, were lots of tourists. Y estábamos incluso viendo a los turistas. And it was too noisy, and we wouldn't have been able to meditate. Entonces había mucho ruido y era muy difícil meditar. So we walked to the end and we sat near the back of the Sphinx. Entonces nos alejamos y nos fuimos en la parte de atrás de las esfinges para hacerlo. And we sat down together on the rocks, ready to meditate. Ya nos sentamos a meditar en ese espacio. Now, as we sat there was 2 children that came running round the back. Y en ese momento vinieron 2 niños que estaban corriendo, que venían corriendo de atrás hacia donde estábamos. The boy was probably about 10, 11, and the little girl was probably about 6 or 7 years old. Unos niños de 10 y de 7 años aproximadamente. They were dirty and obviously poor. Y estaban sucios y se veían un poco abandonados. And they were trying to earn some money by selling cans of Coca-Cola. Y nos intentaron vender Coca-Cola. And he had a thermal bag that kept it cold, so he was selling cold Coke. Y estaban vendiendo Coca-Cola fría, o sea, traían su termo y estaban vendiendo Coca-Cola fría. So we're sat quietly in a group, ready to do this meditation. Pero estábamos en el grupo callados haciendo esta meditación. And all of a sudden, there's this loud shout, "Cold Coke! Cold Coke!" Y en ese Cold momento Coke! nos asustaron con un grito fuerte vendiendo la coca. Se vende coca fría, se vende coca fría. And I could feel the different reactions of the group. Y se dio cuenta, Christine, de las diferentes reacciones del grupo en ese momento. And we'll talk about those different reactions when I finish the story. Y va a hablar acerca de las reacciones al final de la historia. So I said, so please allow your eyes to close. Entonces ella trató de permanecer concentrada con sus ojos cerrados. Getting ready for the meditation. Para seguir con la meditación. And they're shouting. Y los niños gritando. So close to us. Cold Coke! Cold Coke! Sí, seguían gritando Coca-Cola fría, Coca-Cola fría. Okay. So, I led the meditation. So, we walked to the feet of the Sphinx in the meditation. Y continuó la meditación y ahí en las esfinges y mantuvieron la meditación. There's an etheric door
between the feet of the Sphinx that in meditation you can go through. Y hay una pequeña puerta en las patas de las esfinges donde tú puedes ingresar adentro, o sea, ir adentro para hacer meditación. And as you go under the Sphinx, you actually come to a large lake. Y cuando vas dentro de las esfinges, puedes acceder a un enorme lago. And although this is the desert, there's little streams coming into this lake. Y bueno, es como o sea, que está en medio del desierto. Strings, can you repeat it? Water. Water. Streams of water. Sí, y que hay, Yeah. hay como lugares con agua dentro de las esfinges. And there's also little passages Y going hay away. pasajes que van a diferentes lados. So the group felt this space that we were in. Entonces el grupo pues sintió esto en lo que estábamos dentro de las esfinges, Felt the atmosphere and saw the lake. sintiendo la atmósfera y también el lago ahí dentro. I then called for a guide to take each one of them where they wanted to go, to take them perhaps down a corridor or, yes, just to explore down in the halls of a Amenti. Sí, y que bueno, el guía los llevó a cada uno a donde quisiera ir, a diferentes lugares de esos pasajes. And while the rest of the group were being taken with their guides on their own personal little trip, I just sat quietly by the lake. Y ella simplemente se sentó calladamente en el lago. And I could still hear the boy shouting cold Coke. Y todavía puede recordar al chico gritando Coca-Cola fría. But in that place in the fifth dimension, when I was hearing this boy shouting cold Coke, there was no response. Pero en este estado, en la quinta dimensión, donde está este lugar, cuando ella estaba escuchando al chico gritando Coca-Cola fría, no hubo respuesta, no hubo una respuesta emocional. No story, no emotion, no response. No hubo una historia, no hubo una conexión emocional, no hubo una respuesta. No drama. No hubo drama. It just was. Boy shouting cold Coke. Eso simplemente ocurrió, alguien gritando Coca-Cola fría. So after the meditation, we all sat down and shared our experiences. Entonces, después de la meditación, compartieron sus experiencias. And I asked each person, when we started the meditation, what effect did the little boy have on you? Sí, y ella preguntó a los demás cómo te había afectado el otro chico gritando acerca de la Coca-Cola fría. And before we started the meditation, everybody had an emotional response to the boy. Y antes de empezar la meditación, todos tuvieron una respuesta al chico, una respuesta emocional. One person was angry. Una persona se enojó. I've come all this way to sit and meditate by the Sphinx, and there's this boy shouting. Sí, que había recorrido tanto para sentarse en las esfinges, meditar y escuchar a un chico gritando. That was her story. Y que esa es la historia. Someone else, what their story was, oh, this is awful. This poor little boy, he's no money. I should go buy some Coke. I should give him some money. Y que también otra respuesta hubiera sido, pobre chico, pobre, la está pasando mal, vamos a comprarle la coca, y entrar en esa respuesta emocional también. That was her story. Y esa era su historia. Another person, her story, she was angry at the Egyptian government. Otra persona estaba enojada con el gobierno de Egipto. Why aren't these children in school? Why aren't they being looked after properly? Why isn't there proper care? Why are they running around with no shoes on? Y que eso le hacía estar enojada porque le reclamaba al gobierno, ¿dónde está la atención de estos chicos? ¿Por qué están vendiendo coca? ¿Por qué no están en la escuela? ¿Por qué no hay atención del gobierno a estos niños?
everybody brought their own drama to the situation. Cada una de las personas trajeron su propio drama a la situación. Now, what is very interesting is the drama that each person brought depended on their life. Y que es interesante ver cómo el drama que cae cada quien, pues tiene que ver con sus propias vidas. So the person that was angry because they were being disturbed, that reflected their school, their childhood. Que, bueno, una persona que estaba molesta por el chico, pues probablemente reflejaba algo que tuviera que ver con su infancia. The person who was sympathetic and wanted to go help, that story reflected their childhood. También la que quería ayudar al chico o a los chicos, pues reflejaba su niñez. And the same for everyone. Y era lo mismo para todos. So the secret to finding the fifth dimension is to stop our drama. Entonces, la clave para empezar a vibrar en la quinta dimensión es parar el drama. And the only way we can stop our drama is being loving to ourselves. Y la única forma de parar el drama es amándonos a nosotros mismos. And understanding that our emotions and our pain come from our childhood. Y entender que nuestro entendimiento, nuestro dolor, viene mucho de nuestra niñez. And that younger self, that younger one of each of us, needs our love and our understanding, needs us to be the adult. Y todos necesitamos amar a esa joven, amar a ese adulto. Todas nuestras etapas necesitan amor. Now, there is a lot of discussion at the moment about raising your vibration. Ahora mismo hay mucha discusión acerca de elevar nuestra vibración. Se habla mucho de eso. And to get to the fifth dimension, we have to raise our vibration. Y que para llegar a la quinta dimensión necesitas elevar tu vibración. I've even heard some people say, if you don't raise your vibration, you won't go to the fifth dimension. Y que si tú no elevas tu vibración, entonces no vas a acceder a la quinta dimensión. Now, I don't know what they mean. Y que ella no sabe a qué se refieren. That might be surprising to people, but I don't know what they mean. Y que eso le sorprende a la gente, pero que en realidad eso, y entendí, que eso la gente no entiende que es elevar, o sea, que si no elevas la vibración no llegas a la quinta dimensión, que eso la gente no lo comprende. I think this is what they mean, that if for example, you were upset that I said I didn't like your plant. Sí, que ella lo explica, por ejemplo, retomando el ejemplo de la planta, ¿no? Que si yo me hubiera molestado por el tema de la planta. So let's pretend that actually you were really upset at me saying that. Y finjamos que realmente yo me molesté acerca de la planta, de que no le gustaba la planta de mi escritorio. And you wanted to cry. Y yo quiero llorar. But you stop yourself crying and think, oh no, I've got to raise my vibration. I've got to be nice and good. Y que entonces, and not be angry and not cry. Y que entonces me aguanto las ganas de llorar por no bajar mi vibración, por ser buena, por ser, por ser comprensiva con la situación, y entonces me aguanto esas ganas. Mm-hmm. Now, so if it was that you were really hurt because I'd said that wasn't you that was hurt, it was your younger child that was hurt. Sin embargo, no eres tú la que se ofendió o se molestó, sino es tu niña interna, tu niño interno el que está lastimado. So, this will sound different to what most people have said. Y eso es mucho de lo que ocurre con la gente que está molesta, que está enojada. But raising your vibration is not
pretending to be happy when you're sad. Pero elevar nuestra vibración no significa pretender que estamos felices cuando estamos tristes. It's not pretending that you're peaceful when you're actually angry. Es no pretender que somos pacíficos cuando en realidad estamos enojados. Because if you were sad, one pretends to be happy, then that sadness is not going to be healed. Porque si tú no te permites sentir, entonces esa tristeza o ese enojo no va a ser sanado, no va a ser curado. The way to the fifth dimension and the way to let go of drama is to be in our truth. La forma en que podemos vivir la quinta dimensión realmente es viviendo en nuestra verdad. Not to pretend. No pretendiendo. Because what's actually true is that somebody who is very, very angry but pretends, is never angry. They just pretend they're okay. Que hay mucha gente que está muy, muy enojada y que vive pretendiendo, fingiendo que todo está bien. That anger is suppressed and it goes into the cells of the body. Ese enojo, esa rabia va dentro de nuestro cuerpo, nos oprime. And that causes an autoimmune disease. Y eso es lo que causa las enfermedades. When we suppress an emotion, it goes into the cells and it makes us ill. Sí, cuando nosotros guardamos todo ese enojo, esa ira, nuestras células se enferman, son las que se enferman y provocamos nuestras propias enfermedades. The fifth dimension is only available to adults. La quinta dimensión es solamente accesible a los adultos, to the adults, a los adultos. That is you and me being able to look after our hurt child. Eso es adultos haciéndose cargo de su niñez, de su niño interior. Now, there is a big tradition that the spiritual journey is about being good. Hay una tradición espiritual acerca de que ser espirituales es porque tienes que ser bueno, tienes que ser buena persona. I'm sure we know spiritual people that are always smiling, always nice, always helpful, always good. Que seguramente conocemos personas que siempre son súper lindas, súper buena onda, súper buena gente y they are pretending. They are always denying the pain of their child. Y que son personas que siempre están negando el dolor de su niñez, de su niño interno. So, the fifth dimension is about unconditional love for oneself. Así que la quinta dimensión es el amor incondicional a nosotros mismos. So there's no need to wait for a solar flash, the earth to change, the magnetic poles to do anything. There's no need to wait. Que, dice Christine, no necesitamos esperar nada a que los polos cambien, a que algo suceda, no necesitamos esperar. If we will be quiet, all we need to do is be in unconditional love for ourselves. Si aprendemos a estar en silencio, a guardar silencio, entonces vamos a poder conectar con ese amor incondicional. So I want to go back to the example I gave right at the beginning about the symphony orchestra. Entonces, volviendo al ejemplo de la sinfonía y de la orquesta, when we were listening to the symphony orchestra, I said that we could hear high notes and low notes. Cuando estamos escuchando una orquesta, una sinfonía, escuchamos las altas notas y las bajas notas. We didn't think the high notes were good and the low notes were bad. No pensamos, ay, las altas notas son buenas y las bajas notas son malas. We unconditionally listened to the whole orchestra and it was beautiful. Nosotros escuchamos desde ese amor incondicional a toda la orquesta y eso es hermoso. So the fifth dimension is not about raising your vibration.
It's about unconditional love for everything, embracing everything, welcoming everything, and being still and holding everything. Que la quinta dimensión se trata de vibrar, bueno, de sentir ese amor incondicional y de abrazar todo, de entender todo, de sostener todo y de comprender todo. The fifth dimension is not a place, La quinta dimensión no es un lugar, it's just love. es solo amor. And you can do it now. Y lo puedes hacer en este momento, ya. But we're so used to suppressing our bad, what we think is bad, instead of looking at where it comes from and having love and compassion. Que en lugar de enfocarnos en lo que está mal y oprimir o suprimir nuestras emociones, enfocarnos en ese amor incondicional, enfocarnos en sostener esa situación desde el amor. And when we can be in unconditional love for ourselves, we can also feel that unconditional space for everybody else. Y cuando logramos sentir ese amor incondicional hacia nosotros mismos, podemos sostener el amor hacia otros, entonces. Then anger naturally goes. Sorry. And there is just love. Sorry, Christine, I didn't. I said then anger naturally just goes. De hecho, el enojo, la ira, no es real, solamente hay que dejarlo ir. And we don't need to complain. No necesitamos quejarnos. We don't need to talk about other people. We don't need to create drama. No necesitamos quejarnos, criticar a otros, crear drama. Then the fourth dimension melts away and we're in the fifth. Dejar que esa cuarta dimensión del drama desaparezca y entonces acceder a la quinta dimensión. That's it. Wow, Christine, beautiful, beautiful how you explain this. I feel very, very sensitive about these words, and I think the people who are connected here feel the same. So, gracias, Christine. Me siento realmente conmovida por lo que dijiste, un mensaje bastante profundo y que creo que todas las personas que estamos aquí lo sentimos de esa forma. Gracias a las personas que están conectadas. El programa fue en vivo, se grabó y se va a subir a las plataformas de YouTube, tanto de Mundo Holístico como de Angelum, Divina Conexión, como también del canal oficial de Angelic Reiki. Si me dejas leer los comentarios, Nachito, hacia arriba. Y bueno, gracias a Graciela Martínez, a Ceci Anaya, a Gema que también se conectó, Mari Carmen Martínez, gracias a Guerrero Jaguar, buenas tardes. Excelente. Christine, thank you very much for these words, for this conversation. It was very, very enlightening, and I know that we have now the answer. As you said, we have to act now. We have to do it now because the love is now, and the capacity to change our reality is only connect with real love, with unconditional love for ourselves, and then this love is going to spread to others because it's the naturally way we can make this transition and this change for all the humanity. So thank you, Christine. Do you want to say the last words because we are on time? There's nothing else to say. Just love. Just love. Just said all. Thank you. Thank you very much, Christine. Thank you. And we are going to connect in 15 days. The next the Monday, I think it is 20. It is the 29th, I think. Yeah, 29. Yeah, oh no, it's it's not. The Sorry. 5 of September 5th. Yes, that's right. We have our next conversation
conversation. So we are in touch. Thank you very much, Christine, for this. Goodbye. Thank you. Look forward to seeing you soon. Thank you. Bye-bye. Bye-bye to everyone. Regards. Thank you. Bye. Bye-bye.